La mayoría de la gente paga de más por el bourbon, creyendo que compra una obra de arte destilada a mano, cuando en realidad está financiando el sueldo de un diseñador gráfico. Pagas un recargo del 100% por palabras atractivas impresas en papel grueso, mientras el líquido real apenas cumple con los requisitos legales mínimos. La industria del whisky estadounidense mueve miles de millones de dólares anuales basándose en una premisa simple: la ignorancia del consumidor es el activo más rentable. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Existen vacíos legales diseñados específicamente para que pagues más por menos. Trucos corporativos aprobados por el gobierno federal que operan a plena luz del día en los estantes de cualquier licorería. Uno de estos trucos superó múltiples demandas colectivas en tribunales federales porque los jueces dictaminaron que es perfectamente legal engañar al consumidor promedio si el engaño se disfraza de lenguaje comercial. No necesitas ser un experto para evitar caer en la trampa. Solo necesitas saber leer lo que la ley obliga a imprimir y descartar lo que el equipo de marketing añadió para justificar un precio inflado. Las etiquetas mienten con la autorización del gobierno, pero los datos no. ¿Qué significa esto para ti cuando estás frente al estante decidiendo en qué gastar tu dinero? Significa que estás descodificando un mensaje cifrado donde el tamaño de la tipografía es inversamente proporcional al valor real del destilado. Número 7. Las palabras small batch. La frase small batch carece de definición legal. 0. El Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos no la contempla, y la Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, conocida como la TTB, no la regula en absoluto. Cualquier productor en territorio estadounidense puede imprimir small batch en cualquier botella de bourbon, sin importar si el lote se compuso de 2 barriles o de 10,000. El término implica escasez, sugiere una selección minuciosa a mano y evoca una operación artesanal que extrae únicamente lo mejor de las bodegas. Nada de eso está respaldado por la ley. Cuando la destilería Heaven Hill eliminó la declaración de edad de 12 años de su marca Elijah Craig en el año 2016, el tamaño del lote para su producción estándar aumentó de aproximadamente 100 barriles a 200 barriles por mezcla. La etiqueta continuó exhibiendo la frase Small Batch de manera prominente. Otro ejemplo es Evan Williams 1783, un bourbon cuyo proceso de mezcla abarca lotes de hasta 300 barriles simultáneos. 300 barriles equivalen a casi 16,000 galones de whisky madurando en los almacenes. En este escenario, la palabra small realiza todo el trabajo pesado en el marketing, pero no sostiene absolutamente nada detrás de ella. El concepto fue popularizado a principios de la década de 1990, cuando Jim Beam lanzó una línea exclusiva de Bourbons Premium, selección 2. La idea original del maestro destilador apuntaba a un volumen reducido de barriles elegidos por sus características organolépticas excepcionales. Sin embargo, esa idea fue adoptada rápidamente por toda la industria al notar que aumentaba los márgenes de beneficio sin imponer ninguna restricción operativa. No existe un límite en el recuento de barriles. No hay un tope de producción anual ni un estándar federal que lo vigile. El término significa exactamente lo que el productor decida que significa en su campaña de la semana. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Número 6. La palabra handcrafted o hecho a mano. Este término específico llegó a los tribunales federales en múltiples ocasiones y salió completamente ileso. Un consumidor en el estado de California presentó una demanda colectiva contra la compañía Jim Beam, argumentando que la palabra handcrafted en la etiqueta blanca tradicional constituía publicidad engañosa. El demandante afirmó ante el tribunal que había pagado un precio superior en esa tienda motivado exclusivamente por la promesa implícita en esa palabra. El caso llegó ante un juez federal que desestimó la causa por completo. La sentencia judicial determinó que un consumidor razonable no interpretaría la palabra handcrafted en una botella de bourbon industrial como una afirmación de que el líquido fue creado literalmente mediante un proceso manual en lugar de maquinaria automatizada. 2 demandas independientes que atacaban a la marca Maker's Mark por utilizar la palabra handmade en su etiquetado corrieron exactamente la misma suerte, una en California y otra en el estado de Florida, ambas desestimadas bajo el mismo criterio legal. La realidad de la producción actual es fría y mecánica. Cada destilería a gran escala en los Estados Unidos utiliza columnas de destilación industriales,
tanques de fermentación automatizados por software y sistemas mecánicos para el llenado y transporte de los barriles. Ese ha sido el estándar tecnológico del sector por más de un siglo. Los tribunales confirmaron que términos como handcrafted, handmade o artisan crafted pertenecen al ámbito del lenguaje publicitario tolerable y no constituyen afirmaciones técnicas de producción. Como estas palabras sobrevivieron a los desafíos legales, ahora son corporativamente blindadas. Ninguna demanda futura prosperará donde tres ya fracasaron. Existen únicamente para inflar el precio final en el mostrador. Punto número 5. Los términos reserve, premium y select. Si buscas en la normativa federal la definición de la palabra reserve aplicada al bourbon, encontrarás un vacío absoluto. No existe. Tampoco la encontrarás para premium, select, special o signature. Ninguno de estos adjetivos está regulado por las autoridades de control. No obligan al productor a superar el estándar mínimo legal para poder comercializar el alcohol bajo esa categoría. Un bourbon de $20 y uno de 100 pueden llevar la palabra reserve simultáneamente sin que el segundo ofrezca una sola garantía técnica superior. Las únicas clasificaciones de calidad en una etiqueta de whisky americano con peso legal Real So, N2, Straight y Bottled in Bond. El término straight garantiza por ley que el líquido ha pasado un mínimo de 2 años de maduración en barriles nuevos de roble carbonizado, sin aditivos de color o sabor, y con una receta de grano que contiene al menos un 51% de maíz. Por su parte, la designación Bottled in Bond es aún más estricta. Exige un embotellado a 100 proof, lo que equivale al 50% de alcohol por volumen, un mínimo de 4 años de envejecimiento, producido por un solo destilador, en una única destilería, durante la misma temporada de destilación y sin aditivos artificiales. Esta última norma se remonta a los esfuerzos del coronel Edmund Haynes Taylor Jr. y la ley Bottled in Bond de 1897 para combatir las adulteraciones del mercado decimonónico. Esas dos palabras están respaldadas por inspectores federales. La palabra reserve está respaldada únicamente por el software del diseñador de la etiqueta. Algunas marcas acumulan términos no regulados para crear una falsa sensación de opulencia. Premium Small Batch Reserve. 4 palabras consecutivas que, en términos legales, significan absolutamente nada. La etiqueta trabaja mucho más que el destilado que está dentro del vidrio. Número 4. El intercambio de la declaración de edad. Cuando una botella de bourbon muestra un número que indica la edad, la ley federal es estricta. Esa cifra debe representar la edad del whisky más joven contenido en la mezcla, no el promedio de los barriles utilizados, ni el componente mayoritario, ni el barril más antiguo. El componente más joven dicta el número. Por lo tanto, cuando una marca decide retirar por completo la declaración de edad de su etiqueta frontal, adquiere la libertad inmediata de introducir whiskies significativamente más jóvenes en la mezcla sin la obligación de reducir el precio de venta al público. El piso legal inferior para un bourbon catalogado como straight, sin declaración explícita, edades de 4 años. Esto significa que el día posterior a la eliminación de la cifra en la etiqueta, el productor puede introducir legalmente perfiles de destilado de 4 años y un día dentro del perfil del producto. Volvamos al caso de Elijah Craig. Mantuvo una declaración de 12 años estricta durante décadas, posicionándose como un referente de consistencia en el mercado. En el año 2016, el número desapareció. La fórmula actual oscila de manera interna entre perfiles de 8 y 12 años de maduración, pero el precio en tienda no disminuyó un solo centavo. El mínimo garantizado al consumidor cayó 4 años de golpe. Este patrón de retirar el indicador de madurez se repitió en las marcas Old Charter, Ancient Age y Barton, bajo la gestión del grupo Sazerac. En algunos casos, se mantuvieron números impresos que formaban parte del nombre comercial de la marca, pero que legalmente ya no certificaban la edad, confundiendo deliberadamente al comprador descuidado que asume que un número grande equivale a años en barrica. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Pero la verdad es más extraña de lo que imaginas, y está a punto de revelarse. La industria del bourbon ha perfeccionado un sistema donde las palabras impresas con mayor relieve son las que menos valor legal poseen. Hemos desarmado los trucos corporativos uno a uno, desde la falsa éxtasis de las frases small batch y los vacíos legales blindados por tribunales federales para los términos handcrafted o handmade, hasta el engaño visual del empaque premium y las narrativas históricas fabricadas en oficinas de marketing de ciudades
donde ni siquiera se destila una gota de alcohol. Te han vendido mitos de la era de la prohibición embotellados en vidrio pesado a precio de oro, cuando el líquido real proviene de un complejo industrial en Indiana que abastece de forma masiva a cientos de marcas supuestamente artesanales. Toda esta maquinaria multimillonaria opera bajo una única premisa: que el comprador promedio elegirá su botella basándose en la estética del estante, la altura de la mirada y los adjetivos vacíos de regulación que un diseñador gráfico acomodó estratégicamente. Las grandes corporaciones saben que la ley federal los obliga a imprimir la verdad técnica, pero también saben que esa verdad técnica está oculta en caracteres pequeños en la parte trasera de la botella, un lugar que casi nadie se detiene a examinar. Ellos cuentan con tu prisa, cuentan con tu desconocimiento y cuentan con tu disposición a pagar un recargo del 100% por una historia bien contada. Pero el poder en el mercado minorista cambia de manos en el instante exacto en que dejas de ser un consumidor pasivo y te conviertes en un inspector de etiquetas. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Esto es lo que puedes hacer. Tu guía de defensa en el estante para dejar de financiar la literatura corporativa y empezar a pagar estrictamente por la calidad del líquido. Debes reescribir tu proceso de compra bajo 3 reglas técnicas inquebrantables. La próxima vez que entres a una tienda de licores y te encuentres frente al muro de opciones, ignora por completo la etiqueta frontal. Da la vuelta a la botella de inmediato. Ahí es donde la ley federal les quita la máscara a los departamentos de marketing. Busca la frase exacta "Distilled by". Esta es tu primera y más importante línea de defensa. Si la etiqueta indica textualmente "Distilled by", seguido del nombre de una destilería real y una ubicación geográfica concreta, estás ante un productor auténtico que asume la autoría total de su destilado desde el grano hasta el barril. Si por el contrario encuentras términos ambiguos como "produced by", "bottled by", "crafted by" o "selected by", estás pagando un margen de beneficio inflado a un intermediario que compró whisky a granel, lo transportó en camiones cisterna y le pegó una etiqueta atractiva. Si el origen es Indiana y la marca pretende ser una destilería familiar de Kentucky, deja la botella en el estante de inmediato. No pagues precio de autor por un producto de maquila masiva. Exige los términos con peso legal real. Desbanca los adjetivos cosméticos. Borra de tu mente las palabras reserve, premium, select y fine. No significan absolutamente nada ante la ley. En su lugar, busca de forma activa 2 clasificaciones específicas: Straight y Bottled in Bond. Si la botella dice Straight, tienes la garantía federal de que el whisky tiene al menos 2 años de maduración en roble nuevo carbonizado y carece de aditivos químicos o colorantes artificiales como el E150A para alterar su aspecto. Si dice Bottled in Bond, estás accediendo al estándar de transparencia más estricto del mundo: 4 años mínimos de envejecimiento, 100 proof de potencia alcohólica obligatoria, una sola temporada de destilación y una sola destilería identificable mediante su número de planta destiladora supervisada, conocido como el número DSP. El sello Bottled in Bond no miente. El término Reserve cambia según el humor del director de marketing. Analiza la relación entre el proof, la edad y el precio. Deja de comprar envases elegantes y empieza a comprar volumen de alcohol real y tiempo de maduración certificado. Si una botella se comercializa a 45 o $50 pero se presenta al mínimo legal de 80 proof, lo que equivale al 40% de alcohol por volumen, y carece de una declaración explícita de edad, el empaque de vidrio pesado o el corcho sellado en cera está realizando todo el trabajo de precio. En el estante inferior, marcas tradicionales, que mantienen perfiles de 100 o 101 proof y envejecimientos garantizados de entre 6 y 8 años, suelen venderse por la mitad de ese precio, simplemente porque utilizan botellas de vidrio genéricas y etiquetas de papel. Es estándar. El comprador inteligente sabe que la densidad del vidrio no mejora el sabor del destilado. El tiempo en la madera y la fuerza del embotellado sí lo hacen. La regla de oro del comprador inteligente. La industria del whisky americano está diseñada para extraer la mayor cantidad de dinero posible, ofreciendo la menor cantidad de información técnica verificable. Cada vez que justificas el precio de una botella porque ostenta tipografía antigua o una medalla de oro de una competencia de San Francisco de la que nadie conoce los criterios de evaluación, estás cediendo tu dinero a una simulación comercial.
Los mejores valores del mercado actual no se promocionan en vallas publicitarias, ni ocupan el espacio premium a la altura de los ojos en las grandes cadenas de distribución. Se encuentran en las esquinas oscuras, en los estantes más bajos, vestidos con el vidrio más barato y las etiquetas más sencillas, pero respaldados por regulaciones federales centenarias que el marketing no ha podido corromper. No necesitas gastar una fortuna para beber un bourbon de calidad excepcional. Lo único que necesitas es aprender a leer la botella bajo la fría luz de los hechos y la ley, despojándola de toda la mitología barata que le colgaron en el cuello de la botella para llamar tu atención. Cuando dominas la lectura técnica de una etiqueta, dejas de ser la presa perfecta de los intermediarios y te conviertes en el comprador que ellos temen, aquel que sabe exactamente cuánto cuesta producir el líquido y cuánto cuesta imprimir el cartón. La información precisa es tu mejor herramienta para cuidar tu presupuesto y mejorar tu barra personal. Al final del día, el mercado del bourbon se divide de forma matemática en dos categorías muy claras: aquellas marcas que tienen que inventar un pasado para poder sostener su presente, y aquellas cuya calidad técnica en la copa vuelve completamente irrelevante cualquier historia. La etiqueta está escrita bajo las reglas del gobierno.